Bien, amigos de Temas 24, nos encontramos con el profesor e investigador titular de la Universidad Central de Venezuela, doctor en Derecho, Carmelo Borrego, con quien vamos a hablar sobre el tema del diferendo territorial que disputamos con la República Cooperativa de Guyana. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por la entrevista y en particular para hablar sobre este tema, que indudablemente es un tema muy interesante desde el punto de vista histórico y que en estos momentos nos convoca a fin de intentar comprender cuál es la situación, cuál fue la situación en el siglo XIX, cuál puede ser la situación que en estos momentos podríamos estar viviendo incluso a futuro con respecto a la reclamación, a la controversia territorial por el territorio Esequibo, por la Guayana Esequiba, ciertamente. Bien, queremos que en principio nos haga un breve recuento histórico de cómo llegamos a este diferendo territorial por este espacio del mapa. Sí, ciertamente nosotros tendríamos que remontarnos al colonialismo ancestral y particularmente de este colonialismo español, el cual todos en América somos herederos, y particularmente Venezuela. Venezuela, como todos sabemos, proviene de la Capitanía General de Venezuela, que era una ocupación española y que, por supuesto, antes de 1811 ocupaba en todo el territorio que significaba o significó las diferentes provincias. En este caso estamos hablando de las 9 provincias que formaban parte de la Capitanía General de Venezuela. Ciertamente la independencia de Venezuela, a partir de 1810, la Declaración de Independencia de Venezuela, y posteriormente la Constitución de 1811, deriva la necesaria creación jurídica del Estado venezolano, y como consecuencia de ello, todo su territorio, todas las provincias que formaban parte de esta Capitanía General de Venezuela formaban parte y forman parte del territorio venezolano, lo que incluso está plasmado en la Constitución, en el artículo 10 actualmente de la Constitución de 1999, en su artículo 10, donde refleja en particular lo que se refiere pues a la constitución de los diferentes estados, las provincias que formaban en aquel momento, y que por tanto es el reflejo actual de nuestro territorio, incluyendo en este caso particular la provincia de Guayana. La provincia de Guayana abarcaba pues también el territorio Esequibo, como bien lo establece incluso la Constitución, tanto en 1811, a partir también de la Constitución de 1819. En este sentido, doctor, Venezuela queda regida bajo lo que es el Acuerdo de Ginebra de 1966, y ellos establecen la figura del buen oficiante para resolver este conflicto. Explíquenos un poco qué otros términos tiene este acuerdo para resolver este diferendo territorial y qué otras cosas establece sobre este acuerdo. Sí, en particular hay que contextualizar lo que significa el Acuerdo de Ginebra, ¿no?, de 1966. El Acuerdo de Ginebra es un tratado, y es un tratado que tiene unas particularidades, y esas particularidades pasan justamente por los contenidos que fueron esbozados al momento en que Venezuela llevó la reclamación del fraude que vivió durante 1899 con el laudo arbitral de este año en Naciones Unidas. Es decir, los argumentos que se llevaron a partir del día 12 de noviembre de 1966. Entonces quiere decir
que el contenido de este tratado, que en consecuencia sería la norma fundamental, es el reclamo de Venezuela sobre la controversia territorial, dado que el laudo arbitral de 1899 desposeyó a Venezuela de la cantidad de territorio que ya hemos expresado, es decir, de los 159.500 kilómetros cuadrados. Ahora, el tratado por sí mismo es un mecanismo de solución de conflicto. O sea, la idea fundamental acá es la solución de la controversia territorial. Es decir, no se trata de un paseo por distintas situaciones que ni siquiera vienen al caso mencionar, ni cuestiones de este orden, sino sencillamente trata de que se busque y se logre un acuerdo en condiciones pacíficas, en condiciones en las cuales la controversia sea resuelta eficazmente y da satisfacción, en este caso lo dice expresamente el propio acuerdo, a satisfacción de ambas partes. En aquel entonces se firmó el acuerdo con la participación, evidentemente con la participación del Reino Unido, que era el que estaba directamente negociando el asunto, pero que involucró al mismo tiempo al actual gobierno de Guyana, es decir, no al gobierno de Guyana, sencillamente a la República Cooperativa de Guyana, es decir, que es la que se forma después de la independencia de este estado, por cierto, en 1966, a partir de 1966. Entonces, ¿qué ocurre? Que los contenidos que están planteados allí, entre otras cosas, se decide o se establece la creación de una comisión mixta, ¿no? La comisión mixta por sí mismo es una instancia de evaluación, y esa instancia de evaluación era una instancia para recabar toda una cantidad de información de carácter documental, histórico, jurídico, que era todo lo procedente en cuanto se refiere a este tipo de asuntos, y debía presentar un informe de cuáles eran las posibilidades de solución del problema o la solución de la controversia. En realidad, esta comisión mixta trabajó durante los 4 años, hasta 1970, y produjo su informe. Ciertamente, ese informe no dio mayores frutos. Es decir, para adelantar la resolución de la controversia, pero sí dejó todo un bagaje de información y sí dejó todo un perfil de lo que ha ocurrido y de lo que ocurrió. Luego, el mismo Acuerdo de Ginebra establece o se relaciona o se vincula mucho con la Carta de las Naciones Unidas, porque obviamente este instrumento tiene mucho que ver con lo que se plantea en materia de solución de conflictos. La Carta de Naciones Unidas establece también los mecanismos para que una determinada controversia sea resuelta de modo pacífico, como bien se ha señalado y se señala en este instrumento. Y en este instrumento que en estos momentos tiene carácter bilateral. Digo en este momento, por otras razones que no vale la pena mencionar acá. Pero en este instrumento también se establecen, a la par del artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, se establecen otros métodos para llegar a una solución a la controversia. Esos otros métodos, se ha ensayado, por ejemplo, el método del buen oficiante. Ese fue el método que se escogió, no exactamente porque el buen oficiante no es que esté establecido directamente en el Acuerdo de Ginebra, sino que fue una fórmula de solución ya también señalada en otros instrumentos internacionales, sobre todo de resolución de conflictos. Hay un instrumento de 1904 que así lo refiere, la utilización
de los buenos oficios, en este caso del buen oficiante, pero que en este contexto, por vía de Naciones Unidas y por vía del secretario general, se elige la figura del buen oficiante. Esa figura del buen oficiante hemos tenido hasta ahora 3, de los cuales 2 han sido nombrados en los últimos años, es decir, desde el periodo del 99 hasta el 2015 ha habido 2 buenos oficiantes. Lamentablemente los 2 se murieron, uno se murió, el profesor Girman, por cierto, se muere en el 2014. ¿Y qué ha pasado en este contexto? O sea, se adelantó un trabajo, se hizo un gran esfuerzo, creo que se avanzó, pero igual quedó el trabajo a media. Entonces, ciertamente, en este instante, cuando Guyana ha dicho en todo momento, bueno, que esto ya se agotó, que ya no quiero continuar por aquí, que ya no me satisface el Acuerdo de Ginebra, es decir, que nos quiere llevar a un estadio previo al Acuerdo de Ginebra, porque entonces ellos bien comienzan a plantear, no, yo quiero ir a la Asamblea General, no, yo quiero ir al Consejo de Seguridad, no, yo quiero ir a la Corte Internacional de Justicia. Entonces, sacándole el cuerpo justamente a los compromisos internacionales y al compromiso bilateral que tenemos pendiente, en este caso el Acuerdo de Ginebra de 1966. ¿Qué fue lo que hizo Venezuela entonces ante esta situación en la cual el gobierno de Guyana no quiere avanzar sobre la base del Acuerdo de Ginebra? Bueno, se le propuso al secretario general de Naciones Unidas que nombre que comience el procedimiento para el nombramiento de un buen oficiante, convencido de que este es el mecanismo que deberíamos ensayar, porque no terminó, no dio tiempo para que terminara y que por lo tanto debe terminarse. A ver cuáles son las posibilidades que tenemos de resolver este asunto o de resolver la controversia. Hasta ahora no ha habido, entiendo yo, creo, no ha habido de parte del secretario general, no ha habido una información así fidedigna, clara sobre esto, pero lo que sí sabemos es lo que respondió el gobierno de Guyana. Y el gobierno de Guyana ha respondido que efectivamente ellos no creen en el mecanismo del buen oficiante, ya eso para ellos se agotó, que ellos están en la vía más bien de buscar una solución judicial, ¿no? Y en el caso nuestro, bueno, Venezuela, si bien es cierto, tiene todos los argumentos posibles para ir a cualquier corte, a la Corte Celestial, de donde sea. El asunto consiste en que esa no es la metodología. Y particularmente, salirse del Acuerdo de Ginebra es una estrategia que evidentemente favorecería o podría favorecer es a Guyana y no a Venezuela. Porque si nosotros tenemos los argumentos para ganar un litigio de manera internacional, ¿por qué si nos saldríamos del Acuerdo de Ginebra, esto favorecería a la República Cooperativa de Guyana? De acuerdo con toda la documentación, de acuerdo con toda la recopilación histórica que se ha hecho, que se tiene, etcétera, existen ciertas posibilidades de que esto tenga una solución satisfactoria en una corte internacional. Hay alegatos, sí, por parte de Guyana. Bueno, no, que yo tengo ocupación, que yo llevo la dominación del territorio, etcétera. Eso está bien. Pero acá hay una pregunta, ¿acaso eso generó el título? ¿Le generó un título a ellos? Entonces la respuesta es jurídicamente no. ¿Por qué? Porque mientras está el Acuerdo de Ginebra justamente dice que es que no nace ningún derecho. Y esa situación entonces deja en suspenso por sí mismo la pretensión de tener una titulación sobre el territorio. La deja allí plasmada.
que no, que eso establece la posibilidad de ocupación, de acuerdo con el Tratado de 1897, el Tratado de Washington de 1897, podría dar lugar a que la dominación política genere un título, como bien lo dice el mismo Tratado de Washington de 1897, ciertamente no, porque ya eso quedó novado completamente con el Acuerdo de Ginebra de 1966. Entonces tenemos todos los argumentos, si en dado caso de ir a una corte internacional, tenemos todos los argumentos para ganar este diferendo territorial. Nosotros podemos decir que normalmente en los tribunales uno tiende a no decir que no es que vas a triunfar la causa, así que vas a declarar con lugar la demanda ni nada de esto. Sencillamente tenemos argumentos, tenemos las pruebas y tenemos la posibilidad, alta posibilidad, conociendo de alguna manera también cómo se desarrolla y cómo se ha desarrollado la doctrina en este sentido, la alta posibilidad de que esto sea triunfante para Venezuela, de este asunto, de este pleito, que podría ser judicial, bueno, lo pudiéramos ganar. Así es, amigos de Temas 24, conversábamos con el doctor en Derecho Carmelo Borrego, quien nos ofreció una excelente entrevista sobre la controversia territorial por el Esequibo con Guyana. Nos despedimos, será hasta una próxima oportunidad.